todas las semanas nos trae la última hora desde el punto de vista gastronómico de todo esto que estamos viviendo, de estas fases de desescalada. Estamos en fase 1 desde el lunes y, lógicamente, eso nos ha traído novedades gastronómicas, el poder ir a un restaurante, a un bar, a una cafetería, eso sí, de momento a la terraza, bueno, pues ha sido aprovechado por muchos. Yo, de momento, es verdad, tengo que reconocer que no he tenido ocasión ni momento de sentarme, pero ya el fin de semana tendré ocasión de sentarme en una terracita y disfrutar de algo fresquito. Manu, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, Manu, ¿tú has tenido tiempo, has tenido ocasión de sentarte ya en una terraza? Efectivamente, Roberto, el lunes tuve la ocasión de ir a Málaga y que, bueno, pues me llevé una sorpresa algo decepcionante, permíteme, Roberto, decirte, porque la gran mayoría de los restaurantes estaban cerrados y solo los que estaban abiertos eran restaurantes tipo fast food, de comida rápida y algunos bares de bebida. Así que yo creía que iban a ser más los restaurantes que iban a abrir en esta fase 1, pero decirte, Roberto, que los datos indican que la gran mayoría de restaurantes y bares van a abrir en la fase 2. Claro, porque ahora mismo lo que hay abierto, bueno, pues es para tomarte un café, para tomarte una bebida o como mucho picar algo rápido. Lo que es restaurante, que tampoco suelen tener normalmente demasiada terraza, esos no han abierto, claro, porque no les es rentable poner en marcha toda la maquinaria de un restaurante solo para el 50% de la terraza, que a lo mejor son 3 o 4 mesas, ¿no? Efectivamente, Roberto, sin duda hay ayuntamientos que permiten, que quieren permitir que la terraza sea algo más extensa. Sobre todo hay que pedir permiso a los ayuntamientos, incluso el ayuntamiento de Marbella, el de Málaga, el de Fuengirola. El de Fuengirola piden incluso declaraciones responsables para poder extender esa terraza y dar un poco más de vida a todos los hosteleros de cara a estos tiempos, Roberto. Bueno, Manu, como nos dices, todos entonces esperanzados en la fase 2, deseando que lleguemos a ese punto. Una parte importante del territorio nacional, y el andaluz, esperemos, lo comenzará el próximo lunes. Málaga y Granada veremos a ver si nos dejan o no entrar de golpe con Andalucía o tendremos que esperar otra semana más. Pero bueno, lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que hoy nos vas a contar, al igual que ya lo tenéis en un artículo estupendo en The Gourmet Journal, en la página web de Manuel Ancino, qué es lo que nos trae de nuevo en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito hostelero, esa fase 2, ¿qué cambios va a haber? Así es, Roberto. Sobre todo, ¿cuándo vamos a pasar esa fase 2? Pues la Junta de Andalucía indica que va a pedir al Gobierno de España, sobre todo, poder pasar el próximo lunes a la fase número 2, pero el Gobierno se echa para atrás diciendo que sí o sí tenemos que esperar 15 días para pasar de fase. Lo cierto es que hay que esperar hasta el día viernes, ya saben, claro. Sobre todo en torno a las 9 de la noche, que se dan todas esas noticias y veremos a ver si Málaga y Granada pasan a la fase número 2. Esto es como de vivir la final de un reality, de una final de Eurovisión, algo así. Estamos los viernes por la tarde-noche pendientes, ¿no?, de si pasamos o no pasamos. Veremos a ver qué ocurre con ese tira y afloja. Así es, Roberto. Lo bueno es que ese mapa casi que lo ponen al inicio de la intervención. Así que todas esas dudas se resuelven rápidamente. Sí, en torno a las 7:30, 8 de la tarde, cada viernes tenemos esa respuesta, esa fase, sobre todo porque son el punto de partida a ese desconfinamiento. Decirte, Roberto, que el principal punto de la fase número 2 radica en lo siguiente. ¿Por qué, Roberto? Porque ahora mismo en la fase 1 solo permite en la terraza un 50% y en la fase número 2 ya permite la apertura del interior del local en un 40%, Roberto, un 10% más desde el primer comunicado que lanzaba el gobierno, ¿no? Que yo no entiendo muy bien, pasar del 30 al 40, pues ya directamente pasa al 50, ¿no? No sé, no lo comprendo, lo del número 40 y luego, porque el siguiente paso, ¿qué es? El 50. Pues mira, en la fase número 3 todo apunta, Roberto, que el porcentaje va a ser en torno al 40% cuando hablamos, del 50% tanto en el interior como en el exterior. Lo que está claro, Roberto, es que puede sufrir modificaciones, claro. Sobre todo porque si nos ponemos a pensar bien, han cambiado y seguramente la fase número 3, después de cambiar la fase 1 y cambiar la fase 2, seguramente creo que a lo mejor extenderán un poco más el porcentaje de la terraza, supongo, como también lo hará a lo mejor el porcentaje del interior. Ahora, Roberto, fase número 2. A ver, cuéntanos.
Esto está claro, Roberto, sobre todo porque en la fase número 2 hay incluso tanto Islas Baleares como Islas Canarias, unas provincias ya están en la fase 2, por tanto no puede haber ninguna modificación en cuanto al porcentaje. Decirte que la reapertura de los establecimientos de hostelería y restauración, excepto discoteca y ocio nocturno, sin superar el 40% del aforo, ¿no? En el interior del local. Las terrazas sigue exactamente lo mismo, el 50%. Pero el comodín, por así decir, Roberto, está en poder dialogar con el ayuntamiento de cada localidad y ver si podemos extender la terraza. Ese es el primer punto, Roberto. Así que 40% en el interior. Esa es la principal novedad, que ya dentro vamos a poder consumir. También el cómo consumimos dentro está sujeto a condiciones, ¿no? Efectivamente, sobre todo, Roberto, porque la semana pasada aclaramos algunas dudas y algunas dudas pues se han visto resueltas con el boletín oficial del Estado que hemos podido leer el domingo. Se convierte casi en una lectura diaria. Esto es como ya casi como ver el Facebook por la mañana, Roberto. Pues te digo... Pero más aburrido, Eso sí, incluso algo más difícil de interpretar, porque aquí la interpretación también vale en esto del boletín oficial del Estado. Pero bueno, lo cierto, Roberto, en materia, vamos a ello. Pues el consumo de local deberá hacerse solamente sentado. Eso quiere decir que en la fase número 2 no se permite la apertura de las barras. Y sobre todo, Roberto, un tema que vimos bastante interesante, porque ese boletín decía que no se debería de superar la distancia de 2 metros. No se podía, pues tenía que sí o sí respetarse esa distancia de 2 metros. Y en este caso, Roberto, el boletín añade algo más, que en ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Eso quiere decir, Roberto, que nosotros no podemos ir a retirar un plato de la barra, algo que aparentemente podría ser una buena solución para que el camarero no interactuara con nosotros, pero que en este boletín deja claro que el camarero deberá llevar todo a la mesa, Roberto. Eso lo pasarán peor, supongo, en el norte de España, ¿no? Con esas barras de pinchos tan estupendas. Eso, bueno, pues tendrá que esperar a fases posteriores. De momento, todo lo que vayamos a consumir nos lo tendrá que traer el camarero y siempre consumirlo sentados. Esto de estar en la barra, en una esquinita, apoyados en una mini barrita o sobre un barril. No, todos sentados. Todos sentados, Roberto, así que todas esas fotos que hemos visto anteriormente de barras de Bilbao, de Sevilla, incluso en el paseo que me he podido dar en Málaga, la gente de pie, no. Aquí hay que respetar sobre todo esa distancia de 2 metros, que se convierte en algo complicado, Roberto, pero que sin duda he podido comprobar pues en las terrazas de Málaga el día lunes bastante presencia policial intentando pues reducir, ¿no? esas aglomeraciones, efectivamente. Luego después el tercer punto, Roberto, es que se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación. Sería que todo podemos pedirlo, incluso esos productos también podemos reservarlo previamente. Al final sigue en esta fase, pues como siempre ha pasado, tanto anterior a esa fase 0 como en la 1, pues el delivery o el takeaway pues sigue funcionando también, Roberto. Perfecto. Y sobre todo desde aquí se recomienda pues el monodosis, sería que si no la vinagrera que va dando vuelta por toda la mesa o no el saldero que va dando vueltas por toda la mesa, sino aquí se pide pues que monodosis y sobre todo incluso en la mantelería, así que volverán sin duda, Roberto, esas manteles de papel. Bueno, importantes estas claves. Seguimos, creo que el siguiente punto hace referencia a que, bueno, pues fuera, en la terraza, como os ha apuntado, sigue todo igual que en lo que estamos ahora, ¿no? Efectivamente, en la terraza la normativa sigue exactamente igual. Sería respetando esa distancia de 2 metros. Si ustedes han puesto una mampara en las terrazas, pues deberán respetar los 2 metros. Y sobre todo, Roberto, el aforo, muy importante, un aforo del 50% en las terrazas, igual que en la fase que estamos pasando toda la provincia de Málaga. Con lo cual vemos que en el interior de los establecimientos tampoco hay, bueno, pues muchas novedades. Se traslada la forma prácticamente de consumir fuera a lo que es el interior, ¿no? Igual manteniendo las distancias, con los mismos protocolos, con los mismos cambios, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, Roberto, aquí la fase número 2 lo que viene a decir a grandes rasgos es que se permite el consumo en el interior del 40%. Tanto las medidas higiénico-sanitarias como las medidas de distanciamiento serán exactamente las mismas que en la fase número 1. Por tanto, Roberto, todo sigue igual, esperando, sin duda, a pasar de fase y ver si más restaurantes se suman al carro. Decirte, Roberto, que ya hay comunicado de diferentes asociaciones que a lo mejor a lo largo de esta semana se van a incorporar más restaurantes. Uno de los restaurantes posiblemente emblema de la ciudad de Málaga, como es el Pimpi, abría sus puertas ayer martes. Por tanto, empieza de nuevo. Ayer, por cierto, se veía a Antonio Banderas tomándose un refresco en la terraza del Pimpi, que mejor promoción, ¿no? Recordemos que Antonio Banderas tiene ahora el 50% del Pimpi, ¿no? Así es, y sobre todo a través de sus redes sociales hemos visto, incluso pues invitando a todo el mundo. Ellos lo tendrán algo más complicado, Roberto, ya saben que el interior de su restaurante es algo más pequeño, como pasa en los interiores de muchos restaurantes, pero distancia de 2 metros, Roberto, y menos de 10 personas en la mesa. Y sin duda, Roberto, lo que apuntamos la semana pasada era que esa mesa, aunque haya 10 personas, deberá de tener una distancia de 2 metros. Así que se convertirá casi en una misión imposible hablar con tu otro compañero de la esquina. A gritos, que es también muy de la zona. Gracias, Manu. Estaremos pendientes de lo que ocurre, como decíamos, el próximo viernes, de si pasamos o no a esa fase 2. Lo iremos comentando y, de todas formas, el miércoles nosotros volveremos a conectar y comentamos la jugada. Gracias, Manu. Efectivamente, Roberto, a ver si podemos recuperar fotos de todos estos establecimientos que van abriendo, porque, Roberto, muchos incluso te habrán preguntado, Roberto, ¿sabes si ha abierto este restaurante en Marbella? Pues casi que se convierte en algo bastante complicado. Recurrir a esas redes sociales sin duda nos dan algunas pistas, pero de aquí, Roberto, con un llamamiento también a esa responsabilidad que nos va a permitir pasar de fase. Perfecto, Manu, gracias. Hasta la próxima, Roberto. Buena semana. Buena semana. Pues ahí estaban esas claves para que los establecimientos puedan seguir funcionando en las diferentes fases. Como siempre decimos, luego lo único que nos queda a nosotros es disfrutar de esos establecimientos y, por supuesto, hacerlo con responsabilidad, que a veces que se ven imágenes que suelen ser anecdóticas, puntuales en un momento y en un sitio concreto, pero que son un poco desalentadoras. Comportémonos correctamente y, como siempre, velando al máximo por la seguridad. No olvidemos que el virus, el COVID-19, sigue entre nosotros, así que mientras que nos tomamos esa caña o disfrutamos de nuestro plato favorito en una terraza, el virus está dando vueltas, así que tengamos precaución, toda la que podamos.